Buongiorno amigas y amigos del Círculo Independiente, aquí desde el Círculo de Bellas Artes, también el Domingo de Ramos, que ya me diréis, ¿para qué estoy hablando del Domingo de Ramos visto que soy ateo? Pues mira, os hablo de este día porque para mí y para mi familia era muy importante en Italia. En un cierto sentido, en Italia creo que se celebra mucho más este domingo, porque no solo es el comienzo de la Semana Santa, sino también de la primavera. Y nos poníamos las mejores galas, nuestros trajes bonitos, nuevos y tal. Era como estrenar la primavera. Por lo tanto, hoy me apetece mucho estrenar este programa hablando de esto, de esos recuerdos que tenía de niño con mis padres, con mi familia, con mis hermanos. Le tengo bastante nostalgia. Pero hoy, como siempre, casi todos los domingos, hablamos de cultura y además tenemos un invitado que tenía muchísima gana de conocer porque tiene un talento impresionante y además es un ganador de un Goya de este año. Néstor López, ¿qué tal estás? Fenomenal. Director, guionista, productor de cine, ganador del Goya al mejor cortometraje documental por Semilla de Kivu. Una historia que transcurre en una de las zonas más violentas del mundo, en el Congo, donde un grupo de mujeres son violadas en grupo. Una realidad durísima que tú has conseguido retratar en este documental de una forma, yo diría, cruda, directa, sin muchos filtros, sin mucha, yo diría incluso sin entrar en lo que es la exageración emocional, de manera que fuera realmente un retrato muy crudo de una realidad que es terrible. ¿Por qué tuviste la idea de grabar este documental? Bueno, Semillas de Kivu va a hacer 8 años que se nos encendió la chispa de hacer Semillas de Kivu hasta que lo hemos estrenado. O sea, 8 años son muchos años. Yo estaba trabajando en un proyecto anterior a Semillas de Kivu que transcurre en diversas zonas de conflicto, porque yo estos años me he ido especializando en proyectos y rodajes en zonas de conflicto, ¿no? Entre ellas, pues Kivu, que ya hemos ido varias veces, es nuestro tercer proyecto allí, no es el primero, y este año, de hecho, ampliaremos la historia a largometraje, o sea que habrá un cuarto proyecto. Con Televisión Española, si no me equivoco. Española y Movistar, muchas gracias. Enhorabuena. Visto que trabajo en Televisión Española, me alegra que lo hagas con la televisión pública. Sí, además entraron relativamente rápido, que eso es una cosa extraña siempre en la televisión. Entonces yo estaba trabajando en otro proyecto anterior. Por el otro lado, mi compañero Carlos Valle, que tiene su productora y somos amigos desde hace mucho tiempo, estaba trabajando también en sus proyectos. Decidimos juntarnos para el proyecto anterior a Semillas de Kivu. Ese proyecto, éramos Carlos Valle, Pepe Castro y yo, que luego estábamos los tres también detrás de Semillas de Kivu. Estaba filmando en diversas zonas, que muchas habían tenido un conflicto actual o pasado bastante agresivo. Lo trabajamos con diferentes ganadores del Nobel de la Paz. Mientras estábamos desarrollando ese proyecto, gana el Nobel de la Paz el doctor Denis Mukwege, un ginecólogo congoleño que había fundado el Hospital de Pancia en la zona de Kivu y que se dedicaba a reconstruir la genitalia de mujeres que habían sido violadas de manera muy agresiva por las guerrillas de la zona, es decir, habían sido usadas como arma de guerra. Dijimos, coño, esto es interesante. Lo conocíamos de manera superficial y cuando nos lo ponemos a investigar para profundizar y que fuera una parte más de aquel proyecto que estábamos haciendo, una cosa nos llevaba a la otra, otra nos llevaba a la otra, nos dimos cuenta que el conflicto era demasiado grande como para abarcarlo en un proyecto donde había otras cosas que tratábamos. Decidimos darle su espacio único hace ya 8 años y ahí salió Semillas de Kivu y 8 años después pues nos ha llevado hasta aquí. ¿Por qué Kivu? ¿Por qué esta zona? ¿Por qué te has, no sé, me estaba saliendo la palabra enamorado, ¿no? Pero ¿por qué has centrado tu interés en esta zona? Porque ¿Qué te llamó la atención? Yo creo que la región de Kivu mezcla las dos cosas que más me interesan a mí como cineasta. Y es lo mejor y lo peor del ser humano a la vez. Yo creo que zonas donde el sufrimiento es tan extremo y la violencia es tan extrema, aflora el demonio y sale lo peor de la condición humana. Y como es algo que no entiendo, eso me interesa mucho como cineasta, estudiar las cosas que me cuesta entender para ver si las logro entender. O de alguna manera para intentar demostrarme a mí mismo que yo no soy así. Y entonces intento estudiarlas o mirarlas de alguna manera. Pero a su vez, en las zonas donde hay tanta oscuridad, también aflora el extremismo de la luz del ser humano, ¿no? Y entonces en Kivu yo me he encontrado lo mejor y lo peor del ser humano en esa zona. Entonces es una zona a la que estoy enganchado. Para mí Kivu es una zona a la que estoy totalmente enganchado. Y a su vez es la región que tiene la historia más interesante de cualquier país del mundo. Cuéntame. La República Democrática del Congo tiene la mejor país, la mejor historia. Porque claro, la mayoría de la gente que nos está viendo en casa
no conoce esta zona, no conoce lo que tú has vivido, no conoce un poco las situaciones que se están viviendo ahí. ¿Por qué crees que es una de las zonas más bonitas del mundo? Bueno, más interesantes al mundo, por lo menos. Son muchas cosas. Si yo le dijera a alguien ahora que unos españoles van a coger un barco con unas espadas, nos vamos a cruzar el Océano Atlántico y vamos a llegar hasta la República Dominicana o hasta México y vamos a robar todo lo que tienen mientras asesinamos a su población local y me lo traigo de vuelta a España y de paso pues me quedo con unas indígenas de la zona, te diría, joder, macho, te has vuelto al siglo XV, ¿no? Te has vuelto al siglo XV, ¿no? Bueno, pues la República Democrática del Congo es eso. Por eso están en el siglo XV. Es que no ha evolucionado como nosotros tratamos a los países de los cuales nos aprovechamos vilmente de sus recursos. Lo que es ahora la República Democrática del Congo, antes de ser la colonia de nadie, en este caso que fue el primero Leopoldo II, que fue rey de Bélgica, pues era pues, un país con su historia, ¿no? Sus tribus, sus reinos, sus luchas internas, como cualquier otro país del mundo. Cuando empieza esta fiebre en el siglo XIX del colonialismo, el Tratado de Berlín, que se repartió África con Escuadra y Cartabón, el rey Leopoldo II, que era rey de un país muy pequeñito que era Bélgica, dice, joder, yo también quiero mi trozo del mundo, yo también quiero mi colonia, yo también quiero mi colonia. El tío compró el Congo, lo compró y pasó a ser no una colonia de un país, es el único país del mundo que pertenecía a una persona. O sea, el Congo era propiedad privada de Leopoldo II. No era del Congo, era propiedad privada de Leopoldo II. Leopoldo II jamás pisó la República Democrática del Congo, jamás fue allí. Lo que hizo fue extraer todos los recursos que pudo de la manera más productiva que pudo, que fue arrasando a la mitad de la población, más o menos unos 14 millones de congoleños se calcula que fueron arrasados. La Segunda Guerra Mundial. Quiere decir que fueron asesinados. Asesinados, un holocausto total. La Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos. Estamos hablando de 14 millones de congoleños. Esto parece que no, y pasó antes de ayer, y parece que no interesa mucho, ¿no? Para coger el caucho, la revolución industrial, las ruedas de los coches, ¿no? Bueno, entre muchas cosas, pero entre otras caucho, porque el Congo es el país más rico del planeta. Cuando ya le van pillando, ya van diciendo, oye, córtate un poco, te estás pasando un poco. Estamos ya en el año 1902, 1903. El Real Madrid ya existía, ¿sabes? Entonces, es como, córtate un poco, córtate un poco. El tío empezó a recibir presiones internacionales y para que no cayera el peso de alguna ley sobre él, lo que hizo fue cederlo al Estado de Bélgica. Es decir, deja de ser de Leopoldo II y el Congo sigue siendo una colonia, pero esta vez de Bélgica. ¿Qué hizo Bélgica? Seguir haciendo lo que hacía Leopoldo II. Que es como, bueno, ok. Lo que pasa es que como era muy escandaloso que fuera propiedad privada de una sola persona, y una persona siempre es peligroso que sea tan poderoso para otras potencias, pasó a ser del Congo, de Bélgica, ¿no? Y Bélgica siguió expropiándolo, ¿no? Cuando el Congo alcanza la libertad con Patrice Lumumba, que fue asesinado por la CIA estadounidense, es que esa es la historia del país más interesante del mundo, es la República Democrática del Congo. Desde Estados Unidos se fuerza a que el Congo tenga una dictadura. ¿Para qué? Para poder hacer y deshacer. Qué raro los Estados Unidos. Claro, y fue Mobutu, hizo el Zaire, ¿no? Y cambió el nombre al país. Entonces, ¿qué hizo? Mobutu, aliado estratégico en la Guerra Fría, en este caso el bando capitalista, ¿no? Y durante 30 años fue lo mismo, expropiar a cambio del sufrimiento y el asesinato de los locales. Cuando se va Mobutu en el 97 y pasa a ser el Zaire, la República Democrática del Congo, y pasa a entrar Kabila, ¿no? Y luego el hijo Kabila, que fueron los dos Kabila hasta el año 2019, durante 20 años. Primera Guerra del Congo, Segunda Guerra del Congo y Guerra de Kivu, que consiste en expropiar recursos matando a la población local. Es decir, desde Leopoldo II hasta ahora no ha cambiado nada. Solo cambia en la gente que actúa, pero la manera de actuar es la misma. Me parece pues que no es me está increíble. Apeteciendo mucho ir a la República Democrática del Congo. ¿Qué quieres que te diga? Pero imagínate un país que tiene el 80% del cobalto del mundo. El cobalto es un mineral precioso, rojo. Sí, Cuando el que lo ves, tenemos, el que tenemos en, claro, de ahí se extrae el coltán, que es lo que se usa. Sí, tiene tantalio, wolframio, uranio para las bombas nucleares, tiene plata, cobre. Un país que tiene todo eso, imagínate lo rico que es. Por lo tanto, supuesto, es un paraíso. Y dime una cosa, tú te enfrentas en la semilla de Kivu, cuentas unas historias, protagonistas son unas mujeres, violadas en grupo. ¿Cómo has contado esa historia? ¿Por qué te ha interesado esa historia? Pues me ha interesado esa historia porque es lo que precisamente habría que condenar. Es decir, cuando un Estado le declara la guerra a otro Estado y entrar en guerra es una cosa terrible. Y dentro de esa guerra hay unas reglas, ¿no? La humanidad ha llegado a hacer reglas en la oscuridad, ¿no? Pero bueno, está más o menos aceptado. Lo que pasa es que estas reglas no las ha firmado nadie. Es decir, la guerrilla que se financia controlando estas minas tan ricas, podría hacerlo declarándole la guerra al Estado del Congo, luchar los dos y bueno, pues a ver quién gana, ¿no? Eso sería una manera
poco ética, pero lícita, más o menos, o permitida dentro de las leyes universales. ¿Qué ocurre? Que si la guerrilla hace eso, la comunidad internacional actuaría para acabar con la guerrilla. Entonces, la guerrilla lo hace de manera vil y cobarde, que es atacando a la parte más vulnerable de la población. ¿Y cuál es la parte más vulnerable de la población en una sociedad tan extremadamente patriarcal? Pues todo lo que no es hombre. Todo lo que no son. En este caso, mujeres o niños, ¿no? Entonces, lo que hacen es usar a la mujer como arma de guerra. En vez de matarte, primero porque cuesta dinero, un AK-47 y balas cuesta dinero. Pero yo, con toda mi cuadrilla, violarte son $0, no cuesta nada. Pero tiene exactamente las mismas consecuencias que si te matara a ti y a tu marido. Las mismas consecuencias. Pero tiene mejores beneficios para ellos. Es decir, no importas a nadie, por lo tanto no estoy llamando la atención para que actúe la comunidad internacional, por lo tanto puedo seguir haciendo y deshaciendo a mi gusto. Por eso me interesaba poner el foco aquí. Pero no me interesaba tanto poner el foco en el conflicto, que la película sí que va a ir más por el conflicto, el largometraje, sino en estas mujeres que luego tienen que seguir haciendo su vida, ¿no? Aquí surge la pregunta, ¿cómo lo hacen? ¿Se van a reinsertar en la misma sociedad que las ha expulsado? ¿Se va a reinsertar en la misma sociedad que las ha violentado? Pero, por otro lado, ¿qué otra opción tienen? ¿Morirse? ¿No tendrán algo importante que decir? ¿Nadie les está poniendo a estas personas un micrófono y una cámara? Igual tienen algo muy importante que decir para la historia de la humanidad, y lo tienen. Entonces ahí sale Semillas de Kibu, ¿no? Y con el drama que tiene, además, el hecho que muchas de estas mujeres violadas en grupo se quedan embarazadas. La gran mayoría, prácticamente todas. Cuando yo estuve allí en el hospital que las acoge, que es el hospital de Pamplona, el del doctor Mukwege, pues había aproximadamente unas 500 mujeres. No recuerdo a casi ninguna que no tuviera o estuviera embarazada en ese momento o tuviera niños o bebés muy pequeños. Porque es que al final, claro, son violaciones de 12, 13 personas reiteradas durante mucho tiempo, muchos días o varias veces. Es que es prácticamente imposible que no te quedes embarazada. ¿Cómo es hablar con esos violadores? Con esos asesinos, violadores, que son la parte oscura, ¿no?, de ese infierno. Me gusta lo que me has contado de lo que tú sientes en ese sitio, ¿no? Que es como encontrar el infierno, el paraíso en el mismo sitio. La luz y la oscuridad, ¿no? ¿Cómo es hablar con esos señores? Porque habrás conocido gente mala en ese infierno. Sí, claro, gente buena y gente mala. Pues lo justifican porque, en primer lugar, te lo niegan. Lo primero que hacen es negarlo. Entonces, claro, si tú estás entrevistando a la víctima y luego entrevistas al victimario y no coinciden, ¿no? Pero en cambio estás viendo a ese bebé, estás viendo las heridas de esa persona. Tiene las pruebas. Claro, hay unas pruebas ahí, ¿no? Y es como, vale, aquí uno de las dos partes está mintiendo. Uno aporta pruebas y el otro no. Bueno, no hay que ser muy listo para saber qué parte está mintiendo, ¿no? Y aparte de eso, aparte de que lo niegan, ellos justifican su actividad de guerra. Justifican su actividad de guerra porque dicen, nuestro gobierno es un estado corrupto, que es cierto que hay una corrupción muy elevada, pero también hay una corrupción muy elevada en España o en Italia. Y no recurrimos a violar a nadie, ¿no? Y entonces nosotros lo que hacemos es impedir que nuestro gobierno explote nuestros recursos, porque ganan ellos. Nosotros vamos a liberaros del gobierno, vamos a explotar los recursos nosotros porque nosotros somos la voz del pueblo. Entonces reciben también mucho apoyo civil. Es decir, es un discurso muy manipulado, ¿no? Discursos que podría hacer cualquier gobierno político. Los manipulan y, por otro lado, niegan su vinculación con estos hechos. Pero bueno, las pruebas les desmienten. Entonces, ¿cuál es su discurso? Llega un momento que es muy aburrido. Hablar con un guerrillero llega un momento que es muy aburrido, porque te repite como un loro lo que le dicen desde arriba que diga. Sí. Y lo repiten todo el rato, y dices, mira, es mucho más interesante esta persona aquí que me está contando cómo hace su día a día con un bebé que no ha pedido. Tú no eres tan interesante. Con este cortometraje has ganado un Goya, supongo una gran satisfacción, una gran felicidad. ¿Qué balance haces a nivel tuyo, emocional, personal, de este proyecto? Porque supongo que te habrán quedado, además de la satisfacción del éxito, muchas emociones, Qué gran pregunta, porque tiene una respuesta que la puedo enfocar desde muchos lados. A ver, este proyecto ha sido complicadísimo, pero ya no solamente por rodar allí, que también. Es que yo he querido abandonar este proyecto varias veces, en 8 años. Imagínate. ¿Por qué? Bueno, imagínate 8 años con tu pareja, ¿no? Estás todos los días de esos 8 años, quiero seguir con mi pareja. No, en algún momento hay una discusión, una crisis, pues tengo que pensarlo. No, hay que reconocerlo, Pues es normal, al final, con cualquier proyecto, pues tienes una relación a veces complicada, amor-odio. Y con este, que es tan extremo en todos los aspectos, porque todo era difícil.
La no idea... me extraña, no sé cómo has aguantado, tío. Es que a mí solo pensar todo lo que tú has contado bueno, al final y te lo que tira la ves pasión, en este cortometraje, sí, la pasión lo entiendo, ¿eh? Pero ya antes de... Y además el amor, como hablas de ese sitio, que yo ya en cambio lo odio por todo lo que tú has contado. No, yo lo amo profundamente, Lo sé, por eso te digo, me cuesta un poco entender emocionalmente cómo voy a intentar uno puede... explicártelo. Voy a intentar a ver si consigo que A te ver. enamores también. El proyecto, yo al principio, cuando conozco este conflicto y empiezo a investigar, claro, yo estoy solo en mi casa con una conexión a internet, no tengo más. Pero claro, es una investigación muy compleja, porque es una situación muy compleja. Entonces ya llega un momento que no me valgo yo por mí mismo, tengo que ir a la zona. Entonces ya tenemos una investigación que es muy difícil. Y esa investigación tienes que tener ganas de enfrentarte a ella. Y no tienes fondos, porque en ese momento no tienes nada. ¿Quién te va a apoyar? Entonces tienes que tirar tú para adelante como puedes. Ya la construcción de un guión, de un dossier y de todos los materiales te lleva mucho más tiempo que cualquier otro proyecto. Luego la preproducción. Están en guerra, ahora no puedes ir, ahora sube la actividad, ahora baja, ahora sube, no lo controlas. Entonces, como, mira, no puedo más. Y luego vas adquiriendo compromisos también de financiadores que te ponen fechas y tú dices, no llego a esa fecha, no llego porque la situación en este sitio es imposible. Luego, claro, vas al rodaje y, bueno, pues te apuntan con armas, tienes que estar todo el rato en situaciones muy extremas, te tienes que infiltrar en sitios, todo el rato una tensión tremenda, ¿no? Y luego la postproducción. Ahora ponte a traducir 30 horas de material en Swahili y en Lingala, que solamente es un dialecto que hablan 30 personas en ese sitio. ¿Qué nos traemos? ¿A alguien de allí aquí? Un año traduciendo, sin traducir, no puedo sentarme a montar, es una frustración tremenda. Luego me pongo a montar 30 horas. O sea, todo el rato es un dolor el proyecto. Entonces, en varios momentos he querido abandonarlo, lo he abandonado y luego he vuelto a él, ¿no? Por eso están dando 8 años, pero bueno, que al final sí. ha merecido la pena. Bueno, el resultado, por los premios. Sí, mereció la pena. Y de hecho, cuando llego allí digo, ¿qué hago aquí? Y cuando estoy aquí digo, estoy deseando volver. ¿Sabes? Es como que hay algo que te atrapa. Hay una película que se llama En Tierra Hostil, que la dirigió Catherine Bigelow, que ganó el Oscar, en donde al final de la película, es del 2008, ha prescrito ya los spoilers, puedo hacer spoilers, donde al final de la película Jeremy Renner, que es el prota, que se dedica a desactivar bomba, está haciendo la compra en Estados Unidos y dice, quiero volver. Y nadie le entiende, pero si tienes una hija y él quiere volver. Entonces, de alguna manera, yo entiendo esa sensación. Yo cuando he visto esa película entiendo esa sensación, porque allí lo estás pasando mal, pero a la vez sabes que es que ¿quién se está metiendo allí para hacer esto? Entonces, de alguna manera te sientes un poco responsable de tu proyecto, ¿no? Y yo cuando llego allí, llego al hospital de Panzi y veo que está como puede, en un sitio muy complicado, que más que un hospital parece un campo de refugiados, que parece una trinchera de guerra más que un hospital, rodeado de armas, rodeado de alambras de espinos, rodeado de muerte, rodeado de una morgue, rodeado de casi lo que es un campo de concentración. Y llegas a la parte trasera y hay un pequeño paraíso con 500 mujeres que te están diciendo, yo soy de aquí, y por mis ovarios, que voy a ser feliz aquí. Pues eso es que compensa todo lo demás. Yo creo que eso es una gran lección para toda la humanidad. ¿Sabe que me está entrando gana? Ahora sí me has emocionado y lo que estoy visualizando, esas 500 mujeres, ganas de abrazarlas a todas. Claro, hay un amor muy grande ahí. Lo has conseguido. Hay un amor muy puro. Que tu luz supere un poco el infierno que has vivido. Hay un amor muy puro. O sea, tú sientes allí la maldad y la ves, pero es que el amor que sientes es muy puro. Si aquí tenemos mucho amor, y es una cosa preciosa, allí el amor es mucho más puro, porque necesita ser más puro para vencerlo. Entonces, claro, pues esa necesidad de estar allí es una belleza, ¿no? Entonces, cuando sientes eso, te gustaría volver a sentirlo otra vez. Me has puesto la piel de gallina ahora. Y no sé si podemos hablar ya de tu nuevo proyecto. Polígono X, sí, que nos habla de tu barrio de León, donde te criaste, y que pone el foco en otro problema social, que yo diría internacional, que es el tema de racismo y de los jóvenes. Y además ahora, si me vas a permitir que invite a nuestro compañero del círculo, que además está trabajando contigo en la producción, por favor, Óscar, así habláis los dos de este proyecto que habéis presentado en el Festival de Málaga y de Medina del Campo, y que está empezando ya la distribución. A ver, contadme, ¿qué es Polígono X? Óscar, ¿quién comienza? ¿Tú? Venga. Bueno, yo creo que el que primero puede definir Polígono X es Néstor, porque es el que realmente ha indagado en ese fondo. Así Néstor, cuenta. Pues Polígono X es mirar hacia donde nadie quiere mirar a veces, ¿no? También lo une con Semillas de Kihueso. Es mirar hacia donde a veces es difícil mirar, pero creo que es pertinente mirar. Y que yo creo que los cineastas, que trabajamos con la mirada, es muy interesante mirar hacia donde nadie quiere mirar. Entonces, para mí Polígono X es cogerte la cabeza, girártela así un momento y decir, dame tus siguientes próximos 15 minutos de vida y te voy a intentar hacer mirar hacia aquí. ¿Que es incómodo, que te va a dar una hostia en la cara? Pues bueno, pues son las consecuencias de mirar hacia un lugar incómodo, pero creo que es importante que lo veas. ¿Por qué te ha interesado este proyecto, Óscar?
Polígono X de entrada es un proyecto que emociona en el primer momento en el que alguien te lo cuenta, porque sabes que que es real, ¿no? Que hay una situación de barrio, una situación de gente joven. Yo tengo 25 años. Esto, pues no he vivido lo que viven probablemente muchos de los personajes que aparecen en Polígono X, pero sé que existe, ¿no? Entonces, bueno, Néstor, que además coincidimos a raíz de conocer a Pepe Castro, pues me estuvo vendiendo el proyecto, no a nivel de decir, pues esto hay que producirlo, sino realmente contándome cuál era el trasfondo, cuál era el mensaje que quería transmitir. A mí me enamoró muy rápido, ¿no? Además, bueno, Néstor, ya lo habéis visto, habla muy bien y me contó pues cómo lo quería hacer, un proyecto muy ambicioso que además, involucraba un montón de elementos y que, bueno, que para producir pues era complicado, pero que además suponía un reto, ¿no? Entonces, bueno, a mí me llegó mucho este corto y fue un lujo poder hacerlo con él y con todo el equipo. ¿Qué tal en Málaga y en Medina del Campo, que son las ferias, los festivales donde habéis presentado? ¿Cuál ha sido la reacción del público? Bueno, pues un poco la esperada también, ¿no? O sea, al final nadie sabe, o sea, cuando empieza una película nadie sabe de qué va la película, y un cortometraje muchísimo menos, nadie sabe nada. Entonces, claro, cuando tú introduces al espectador en esa realidad, como hemos hecho Polígono X, que Óscar ha dicho que era una producción difícil, se ha quedado corto, era extremadamente difícil. Imposible, también. ¿no? Era muy complicada para un cortometraje, con lo que tenemos a mano es muy complicado. La gente se queda un poco en shock. Eso significa que ha entrado en la historia. Cuando una persona se queda en shock viendo algo es porque ha entrado. Es verdad. Sí, Entonces tú puedes entrar a una comedia y reírte, puedes entrar a un drama y llorar, o puedes entrar a Polígono X y quedarte con la sensación de que, hostia, me acaban de dar en la cara, ¿no? Y eso es porque has entrado en la película. Entonces, bueno, también es lo que buscábamos. O sea, también es importante despertar al espectador emociones fuera de la comedia y del drama. ¿Somos racistas? Somos racistas. Sí, claro que lo somos. ¿Y por qué la gente dice que no lo es? Que cuando hace esta pregunta, la gente siempre intenta o no contestar o, bueno, parece que nadie es racista, ¿no? Yo soy de la idea que sí, que yo no conozco casi gente que no es racista en realidad. Si me miro alrededor, digo, a ver, que hay gente conocida que realmente no tiene prejuicios en general, claro, pero no solo sobre otros colores de piel, otras nacionales, etc. En general, yo personalmente creo que la gente tiene un mogollón de prejuicios sobre el diferente, totalmente, sobre el diverso. La respuesta es que sí, claro, somos racistas. Y creo que no es justo decir que no lo somos. O sea, una cosa es que tú seas racista y estés de acuerdo con esos valores y por lo tanto actúes en consecuencia, y otra cosa es ser plenamente consciente del sistema donde vivimos, donde nos hemos criado, y decir, no, yo no soy racista, no, perdona. Sí que venimos de una estructura, antes lo decía, Leopoldo II fue antes de ayer, ¿no? Todo esto es un racismo estructural que no se va de la noche a la mañana. No se va porque tú tengas un amigo negro, no se va por eso. Entonces, nosotros somos hijos de ese sistema. Es injustísimo decir que no somos racistas, es que es injusto, porque sería negar que ese sistema ya no existe, y no es verdad, ese sistema existe. ¿Cómo? Eso no significa, tranquilo, que no puedas ser una buena persona, que no tal. Claro, o sea, es importante decir que somos racistas. Bueno, por supuesto, además que entiendes cosas que, por ejemplo, es inexplicable que un señor, para mí, no un loco, porque no me gusta llamar un loco, pero un payaso esté ahora mismo liderando la democracia más importante del mundo, ¿no? Y la han votado la mayoría de los latinoamericanos. Claro. Que esto flipas, ¿no? Es incomprensible que directamente una persona que es racista, que se ha rodeado solo de blancos, en la Casa Blanca la han votado también negros latinoamericanos. Los mismos que está echando ahora su país. Claro, por los que ya tienen un hueco y no quieren. ¿Por qué pasa esto? Que sea una desde vuestro amenaza. punto de vista. Es decir, ¿por qué una gente de una raza que claramente muchas veces es marginada, como ha pasado en Estados Unidos toda la vida, por qué de repente estas personas que han sido marginadas históricamente, de repente te votan al blanco en este caso? Pues yo creo que son varias cuestiones. No soy un experto en estos temas, pero yo creo que se mezclan varias cuestiones. Se mezcla una cuestión económica y una cuestión de clase también. Es decir, la clase es importante. Es súper importante la clase, ¿no? Porque a Idris Elba no lo llama nadie negro de mierda, ¿no? A Idris Elba casi fue James Bond, ¿no? En su y aunque momento. con pasta nunca le llaman maricón. Claro, con pasta no te llama maricón, ¿no? O sea, quiero decir, al final es una cuestión que la economía y la clase están muy marcadas. Entonces,
¿por qué existen tantos movimientos migratorios a lo largo de la historia de la humanidad? Para buscar mejores condiciones de vida. Es decir, ya estamos en un tema económico y de clase, y esto funciona así, y a día de hoy también. Hay una migración masiva. Entonces, ¿cómo te defiendes, entre comillas, de la migración? Que no hace falta defenderse de la migración, pero vamos, ¿cómo te defiendes? Pues haciendo un sentimiento de pertenencia a un lugar, por lo tanto, sentimiento de lo local, de lo patrio, de esto me pertenece, el espacio es mío, no es tuyo. Sí, sí, propiedad. Entonces, creer que ese espacio te pertenece a ti porque simplemente hayas nacido ahí, oye, pues no. ¿Sabes? Sí, lógicamente te pertenece desde otro punto de vista, pero no materialmente, ¿no? Entonces yo creo que se mezcla la condición de clase y la condición económica. Y esto es muy complicado, porque claro, yo ahora has dicho, Polígono X es mi barrio, León. Hombre, claro, y si ahora viene alguien a destruirlo, pues yo voy a intentar defenderlo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero eso significa que solamente puedan estar en ese lugar las personas que son de ese lugar. No tiene ningún sentido, ¿no? O sea, si hasta hace 2 días mi abuela tuvo que emigrar a Suiza para ganarse la vida, ¿no? Sí. O sea, era una persona migrante, ¿sabes? Entonces es una cuestión de clase, y si encima le añadimos el agravante de la piel o de la cultura de otro lugar diferente que no terminamos de entender, pues se mezcla un cóctel muy complicado. Pero a la vez, ser una persona pobre te añade un sufrimiento extremo, y entonces el sufrimiento extremo lo que quieres es acabar con él. Es como necesitas anestesia, como cuando algo te duele mucho necesitas una pastilla para que se te pase. Entonces la pobreza extrema es un dolor de barriga muy fuerte. Entonces si tú estás tranquilo porque te has tomado la pastilla, estás bien, y viene una persona a recordarte ese dolor, no le vas a permitir entrar, aunque sea de tu mismo lugar, ¿no? Entonces al final se genera un racismo o una violencia reactiva al racismo que viene desde la parte blanca, que es el mayoritario, y por eso las personas mexicanas, que ya tienen un espacio hecho, que les ha costado mucho conseguir, que se han peleado. No, nadie más. Se han currado. Que nadie me moleste más. Que no vengan más mexicanos, italianos, lo que sea. Eso es, porque y se acaba el problema. Yo siempre digo que nos olvidamos que los italianos, los españoles, portugueses, pues lo hemos vivido. Yo vengo de una familia que de 19 tíos, 11 han emigrado. Es decir, 11 de 19. Quiero decir, la mayoría de mi familia ha emigrado. Claro. Y ellos lo han vivido. Es decir, los menas de los que hablamos de forma despectiva aquí, pues mis sobrinos, mis primos, han sido a veces menas en otro país. Claro. Han vivido la misma situación, que a veces nos olvidamos. Y dime una cosa, Néstor, ¿cuál es tu propósito de vida? Porque claro, tú estás embarcado en proyectos tremendamente sociales en un momento que me parece más que necesario hacer proyectos, hacer cine, teatro, lo que sea. Justamente antes de estar tú aquí ha estado un actor y un director de teatro, hemos hablado de esto. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Qué quiere conseguir con tu arte? Bueno, mi propósito de vida es altamente ambicioso, pero es que yo necesito que sea casi inalcanzable para que yo todos los días intente alcanzarlo, ¿no? Y me muera con él haciéndolo. Pues yo creo fervientemente... voy a citar, que siempre queda muy bien citar a alguien, ¿no? Velázquez, el pintor español, decía, el arte debe ser pragmático. Yo esto creo fervientemente en esta frase, el arte debe ser pragmático. El arte no debe ser usado para tu propio beneficio o tu propio, yo qué sé, o por tus propias cosas, ¿no? Yo creo que si somos artistas tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad del arte, que por eso es tan vital la cultura en el planeta, es que se use como motor de transformación y de cambio de las cosas. Es muy ambicioso porque por el mero hecho de hacer una película no cambias absolutamente nada, pero yo creo que la ambición tiene que ser grande para que estés todo el rato detrás de ella. Es como cuando a alguien te gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho esa persona y voy a intentar ligarme a esa persona, ¿no? Entonces, cuanto más difícil y más inalcanzable sea, más motivación te debe dar. Entonces, para mí el cine y mi propósito de vida es siempre contar historias, entendiendo en el lenguaje cinematográfico, que es el que sé manejar y el que me apasiona y el que consumo a diario, para intentar siempre provocar motor de cambio social. Por ejemplo, con Semillas de Kibu, me parece muy interesante levantar estas conciencias y que la gente se entere. Me parece que es un grandísimo paso y ya es algo grande que la gente se dé cuenta de algo y que una persona simplemente sea consciente, ya es un gran paso, aunque no haga nada. Pero ahora vamos a hacer 5 pases en sedes de las Naciones Unidas y otro en Bruselas, en el Parlamento Europeo, para que delante de los parlamentarios y de las personas que realmente tienen poder político, porque yo no tengo poder político, intentemos hacer algo. Esto es un poco dreamer. Hombre, soy un cineasta, tengo que soñar un poco, ¿no? Pero yo creo que es una gran piedra para provocar ese cambio social, por lo menos que en mi tejado no cuente. Es decir, yo he intentado ser lo más pragmático posible con lo que estoy construyendo. Para mí el cine y mi propósito de vida, mi película es un pico, el mundo es un muro, yo abro un agujerito y mi trabajo es meter a la máxima gente posible a mirar por ese agujerito. Qué bueno. Si uno de estos se motiva lo suficiente y cree que puede cambiar las cosas, has conseguido todo el arte es pragmático. Qué bueno.
Ese es mi propósito de vida. Lo que pasa es que el muro es muy grande y mi pico es pequeño. Me ¿no? encanta. Yo creo que casi no necesita el minuto de oro. Nosotros acabamos las entrevistas en este programa siempre con un minuto de oro que los protagonistas de las entrevistas tienen mirando a cámara para que se dirijan al público. Yo creo que llevamos más de 20 minutos, 25 minutos de entrevista en el cual creo que has tenido 25 minutos de oro, en el cual has lanzado mensajes fantásticos, pero te doy uno más por lo que quieras. ¿Enfocado a lo que yo quiera? Lo que te apetezca, sin censura, sin filtros, sin preguntas. Bueno, tal como ha ido la entrevista y de lo que hemos hablado, yo creo que el mayor minuto de oro no tiene que estar relacionado con el cine o no tiene que estar relacionado necesariamente con la cultura. Yo creo que este espacio en el que tenéis toda mi atención y os estoy mirando tiene que ser enfocado a que nos fijemos siempre en la persona de al lado. O sea, creo que es muy importante mirar de dónde viene alguien y preocuparse de dónde viene alguien. Es decir, nadie es mejor ni peor que nadie, pero yo creo que mirar y observar, soy cineasta, yo miro, observo, trabajo con eso, creo que nos puede dar perspectivas siempre muy interesantes. Y yo creo que es la solución a muchos problemas del mundo. A veces simplemente ponerte en la piel de la otra persona y entender que esa persona no busca hacerte daño porque sí, y sino que la maldad es absurda, no tiene sentido y que yo creo que siempre, siempre, siempre merece la pena seguir adelante y seguir adelante desde la empatía. Pues muchas gracias, Néstor. Néstor López, uno de nuestros talentos cinematográficos que vamos a seguir desde aquí y por supuesto estás invitado a presentarnos todos tus proyectos porque merecen la pena.